Hola a todos. Hoy nos encontramos para ver ejercicios de subespacios vectoriales. En este caso lo que vamos a hacer va a ser, en general, mostrar que algunos subconjuntos son o no subespacios vectoriales. Y para ello vamos a utilizar la siguiente proposición. Mi nombre es Gerardo Gómez y vamos a realizar 3 ejercicios en este caso. ¿Cuál va a ser el resultado que nosotros vamos a utilizar para probar que estos conjuntos son subespacios vectoriales o no? Va a ser el siguiente, miren. Supongamos que tenemos un V, un espacio vectorial sobre un cuerpo K. En general, piensen que este cuerpo K es R. Existen otros cuerpos que en general nosotros podemos considerar, como por ejemplo los números racionales o también podemos considerar los números complejos. Pero, a menos que no se nos diga lo contrario, nosotros vamos a estar pensando siempre que estos son los números reales. Si nosotros tenemos un subconjunto de este espacio vectorial, este subconjunto será subespacio, que así se lee esta anotación, que este es como un menor igual, este es subespacio, si y solo si cumple las siguientes 3 condiciones. La primera es que este conjunto no debe ser vacío, la segunda es que la suma debe ser cerrada y la tercera, en general, se dice que el producto por escalar debe ser cerrado. Para probar la primera condición, lo que podemos hacer es darnos el vector nulo dentro de el espacio B y ver que ese vector nulo esté en S. Porque si está en S, estamos diciendo que S es no vacío. Además, el vector nulo siempre tiene que pertenecer al subespacio. Por otra parte, la segunda propiedad, que nos dice si nos damos dos vectores, la suma también tiene que estar dentro de este espacio, se denomina suma cerrada, si se cumple esta condición. Y luego la tercera se dice que el producto por escalar es cerrado, o el producto por un número. Si no se cumple cualquiera de estas 3 condiciones, lo que va a pasar es que este subconjunto no será un espacio vectorial, porque es una condición necesaria y suficiente, es decir, es un sí y solo sí. Entonces, veamos un ejercicio donde sí se cumple estas 3 condiciones. En este caso, particularmente vamos a tratar lo siguiente. Supongamos que tenemos un espacio vectorial que en este caso vamos a considerar R3 sobre R. Vamos a probar que el conjunto S igual a A, B, C, que son todos los elementos de R3, tales que la primera componente con la segunda componente al ser sumadas nos da la tercera componente. Este conjunto de todos los vectores en R3 que cumplen con esta condición van a ser los vectores de S. Tenemos que ver si cumplen las 3 propiedades o las 3 condiciones para ser un subespacio, que fueron las anteriores. ¿Cuál era la primera? Que este conjunto no debe ser vacío. Recuerden que para probar que este subconjunto S no es vacío, lo que hacemos es darnos el vector nulo. En este caso debiese ser el 0,0,0 porque es el nulo de R3. Y claramente ese vector pertenece a S, ya que primera componente más segunda componente nos da la tercera componente, es decir, satisface la condición para pertenecer a S. Luego vamos a ver si la suma es cerrada en S, es decir, nos damos dos vectores en S y tenemos que ver que la suma pertenezca también a S. ¿Cómo nos damos dos vectores? Dos vectores cualquiera, en este caso podrían ser un A1, B1, C1, un A2, B2, C2, que son vectores en R3 que van a pertenecer específicamente a S. ¿Qué significa que pertenezcan a S? Según la definición, significa que la primera componente más la segunda componente del primer vector tiene que ser igual a la tercera componente del primer vector, y por otra parte, que este vector pertenezca a S significa que A2 más B2 debe ser igual a C2. Es decir, se cumplen estas dos condiciones que están aquí para que estos dos vectores estén en S. Que debemos probar que la suma también está en S. Sumemos estos dos vectores. ¿Cómo lo sumamos? Sumamos componente a componente, es decir, primera componente A1 con primera componente del segundo vector, A2 sería A1 más A2, primera componente del vector resultante, segunda componente sería B1 más B2 y la tercera componente sería C1 más C2. ¿Qué debe ocurrir para que esta suma, que este vector, que es el vector suma de estos dos vectores, para que esté en S?
debe ser que la primera componente más la segunda componente debe ser igual a la tercera componente, que es lo que nos está indicando aquí la definición de S. Veamos si eso ocurre. Para verificarlo, lo que tenemos que hacer es sumar la primera componente con la segunda componente del vector suma. Al sumar la primera componente con la segunda componente nos damos cuenta que estamos trabajando con números reales y los números reales son asociativos. Y observamos bien las condiciones que nosotros tenemos como hipótesis, que A1 más B1 es igual a C1 y que A2 más B2 es igual a C2. Es decir, yo podría asociar A1 con B1 porque sé que es C1 y puedo asociar B1 con, o sea, A2 con B2 porque yo sé que es C2. Entonces tenemos asociado ellos dos y cambiamos lo que corresponde a 1 más B1 C1, a 2 más B2 C2. Luego, que hemos probado que la primera componente del vector suma, que es esa, más la segunda componente del vector suma, que es esa, es igual a la tercera componente del vector suma. Y por lo tanto, tenemos que la suma es cerrada en S. Por otra parte, debemos probar si se cumple la tercera propiedad o la tercera condición para que este sea un subespacio vectorial de R3. En este caso, que sería si es o no cerrado el producto por escalar. ¿Qué significaba que fuese cerrado el producto por escalar? Que si yo me doy un número cualquiera y me doy un vector en S, entonces la multiplicación del número con el vector también debe estar en S. En este caso nos damos un número que lo llamamos lambda, lambda perteneciente a R, un número real, y nos damos un vector A, B, C perteneciente a S. ¿Qué significa que A, B, C pertenezca a S? Nuevamente indico que la primera componente más la segunda componente debe ser igual a la tercera componente. O sea, A más B tiene que ser igual a C, lo cual denotamos en este sector. Ahora bien, vamos a obtener el vector multiplicación. ¿Cuál es ese vector multiplicación? La multiplicación por escalar usual es multiplicación componente a componente, es decir, lambda, que es el número, multiplica la primera componente, que sería lambda A, multiplica la segunda componente, lambda B, y multiplica la tercera componente, lambda C, que debemos probar que la suma de estas dos componentes, que son la primera y la segunda, debe ser igual a la tercera componente. Veamos si eso se cumple. Sumamos la primera componente con la segunda componente y nos damos cuenta que estamos trabajando con números reales y por lo tanto los números reales podemos factorizar. ¿Factorizar por quién? Por lambda. Factorizamos por lambda. Entonces, ¿qué nos queda? Lambda factor de A más B. Pero como A más B es igual a C según la condición que debe cumplir el vector A, B, C para estar en S, entonces podemos cambiar esta suma A más B por la letra C. Es decir, esto es lambda veces C. ¿Con qué hemos probado con ello? Hemos probado que si sumamos la primera componente más la segunda componente, que es lo cual está anotado aquí, nos da exactamente la tercera componente. Entonces, se cumplen la condición 1, 2 y 3, que son las únicas tres condiciones las cuales nos da el teorema para decir que S es un subespacio de R3, lo cual lo vamos a dejar anotado aquí al final con un por lo tanto S es subespacio de R3. Con eso nosotros hemos probado un ejercicio, o tenemos un ejercicio donde tenemos una demostración para un conjunto Rn, en este caso con n igual a 3, y vamos a trabajar también, podemos trabajar con ejercicios en donde aparezcan matrices, donde aparezcan polinomios, y también en este caso o funciones inclusive. Ahora bien, vamos a ver un ejercicio en donde no se cumple una de las condiciones. Cuando no se cumple una de las condiciones, en general, lo que tenemos que hacer es ver y percatarnos cuál es la condición del conjunto al cual queremos determinar si es subespacio vectorial o no. En este caso vamos a tener un conjunto A que es subconjunto de R3 y queremos saber si acaso este conjunto A es un subespacio de R3. ¿Qué nos dice la condición para que un vector de R3 pertenezca a este conjunto? Nos dice que la multiplicación del primer elemento con el tercero debe ser igual a 0. O sea, la multiplicación del primero con el tercero debe ser igual a 0.
La primera condición que tenía dentro del teorema era el hecho de que el 0,0,0, que es el vector nulo de R3, tiene que pertenecer al conjunto. Claramente el 0 por 0 nos va a dar igual a 0, o sea, va a cumplir esa condición. Existe el elemento A es no vacío. El punto es, yo digo, a ver, ustedes cada vez que tengan esto, una condición, ustedes lo que pueden observar es lo siguiente. Esta condición aquí tiene la multiplicación de dos componentes, que es la primera con la tercera. Cuando multiplican dos componentes, la verdad es que nunca va a ser un subespacio, porque una de las condiciones no se va a cumplir. De hecho, e inclusive si fuese x más z, y fuese igual a 3, un número distinto de 0, tampoco se cumpliría. ¿Qué condición no van a cumplir en ese caso? En general no van a cumplir la condición número 2 del teorema. Veamos que en este caso no se cumple esa condición. ¿Cuál era la condición número 2? La condición número 2 en general nos decía que la suma era cerrada en el conjunto. Veamos, no es un espacio vectorial o subespacio vectorial de R3. Para demostrarlo, nos vamos a dar elementos dentro de este conjunto y vamos a probar que la suma de esos elementos no pertenece al conjunto y por lo tanto no se cumple que para todo par de elementos en el conjunto la suma está dentro del conjunto. En este caso nos damos uno cualquiera, por ejemplo el 1,00 y el 0,23 pertenecientes a A. ¿Por qué pertenecen a A? Primero, el 1,0,0 pertenece a A, ya que al multiplicar 1 con 0, que es primera componente con tercera componente, nos da 0, se satisface. La otra es que si tengo 0,2,3, entonces tengo 0 por 3, nos da 0. Y por lo tanto ambos elementos o vectores pertenecen al conjunto. Luego, ¿cuál es la suma? La suma es 1,0,0 más 0,2,3, sumo componente a componente y sería 1 más 0, 1, 0 más 2, 2 y 0 más 3, 3. Entonces tengo el 1, 2, 3, el cual no pertenece a A. ¿Por qué no pertenece a esta suma? Porque si multiplico 1, que es la primera componente, con 3, que es la tercera componente, nos da 3, lo cual es distinto de 0, por lo tanto no pertenece al conjunto. Es decir, la segunda condición no se cumple y al no cumplirse no podemos tener que sea un subespacio vectorial de R3. Este es un ejemplo de donde este conjunto no es subespacio vectorial. Veamos otro que sí, trabajando con polinomios para que ustedes vayan adecuando a ello. Por ejemplo, supongamos que tenemos un subconjunto S de los polinomios de a lo más grado 2. Este aquí, este P sub 2 de R, dice polinomios de a lo más grado 2 con coeficientes reales. ¿Cuáles son los polinomios de a lo más grado 2? Son aquellos polinomios de la forma ax cuadrado por bx más c, ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que para que pertenezcan a S, lo que debe cumplir todos estos polinomios es que el componente o el coeficiente de x al cuadrado multiplicado por 2 más el coeficiente de x debe ser igual a la constante, la cual está libre de factores de x. Entonces tengo 2a más b tiene que ser igual a c. Veamos que esto cumple, el 0 está dentro de este conjunto. De hecho, lo está. ¿Cuál es el 0 de los polinomios de a lo más grado 2? Es 0 más 0x más 0x cuadrado, o sea, simplemente el 0 que usualmente nosotros conocemos. Este pertenece a S porque si yo multiplico por 2 la componente de x al cuadrado, el coeficiente sería 2 por 0 más 0, nos da la constante que está libre de x, o sea, 2 por 0 más 0 nos da 0 y por lo tanto se satisface esta igualdad y tenemos que este elemento pertenece a S y por lo tanto S es un conjunto no vacío. Veamos por otra parte si en general la suma es cerrada dentro de este conjunto. Nos tenemos que dar dos elementos dentro de S. Le llamamos P y Q a dos elementos dentro de S, dos polinomios dentro de S. Son polinomios de a lo más grado 2. Que pertenezcan a S, ¿qué significa? Que la primera, que 2 veces A1 más B1 nos da igual C1. Y que 2 veces A2
más B2 nos tiene que dar C2. Entonces, cuando nosotros sumamos estos dos polinomios, recuerden que sumar polinomios es como juntar términos semejantes, es decir, los factores de x al cuadrado tenemos que sumarlos, nos quedaría a1 más a2. Los factores de x nos tenemos que sumar b1 más b2. Y luego las constantes que están libres de x, de potencia de x, que sería c1 más c2, y tenemos un polinomio que es el polinomio suma. Ahora bien, este polinomio suma, una de las preguntas que tenemos que responder es, ¿pertenece o no pertenece a S? Es decir, dos veces la componente que está multiplicando a x al cuadrado más la componente que está multiplicando a x es igual al coeficiente libre. Es decir, tenemos que dos veces a1 más a2 más b1 más b2 tiene que ser igual a c1 más c2. Veamos si eso es cierto. Dos veces esta componente más el factor de x es igual a ¿quién? Usamos en este caso propiedad distributiva 2a1 más 2a2, que es la primera que tenemos aquí como resultado, más estos dos números que son números reales, obtenemos todo este resultado. Ahora bien, como los números reales son asociativos, podemos juntar S con B1 y este 2a2 con B2. Y eso es lo que tenemos. Ese proceso en realidad se denomina a propiedad asociativa. Asociamos esos elementos, que son elementos reales, son números reales. Luego, ¿qué cosa tenemos aquí entonces? Tenemos que 2 veces a1 más b1, eso de ahí es igual a c1. ¿Por qué es igual a c1? Porque el elemento p pertenece a S y 2 veces a2 más b2 es igual a c2. ¿Por qué? ¿Por qué es igual a c2? Porque q pertenece a S y para pertenecer a S debe cumplir con esa condición. Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado que dos veces con el coeficiente de x al cuadrado más el coeficiente de x es igual al término libre de la suma de los dos polinomios y por lo tanto cumple con la condición para estar en S. Es decir, la suma está en S y por lo tanto la suma es cerrada dentro de este conjunto. Ahora bien, de la misma manera nos damos un número real y un polinomio cualquiera que esté dentro de S. ¿Qué significa que esté dentro de S? Que tiene que satisfacer la condición para pertenecer a él. Entonces, si se satisface esta condición, que es 2 veces A más B igual a C, lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar el número por el polinomio. ¿Cuál es el resultado de multiplicar el número por el polinomio? Sería el número multiplicado por todo este elemento. Por lo tanto, este alfa multiplica a x cuadrado, que es el que tenemos aquí. Este número multiplica a bx, es el resultado que tenemos acá. Y este número multiplica a c, que sería c veces alfa. Entonces, ahora nos preguntamos, este polinomio, que es alfa veces p de x, ¿pertenece o no pertenece a S? Si pertenece a S, entonces estaríamos listos porque cumple la condición 1, la condición 1 que está acá arriba, la condición 2 y la condición 3. Entonces, veamos, sumemos dos veces esto, más una vez ese de ahí, y nosotros podemos factorizar por alfa. ¿Y qué cosa nos queda? Alfa veces 2a más b. Y nos damos cuenta que ese 2a más b es igual a c, porque era nuestra hipótesis. Entonces, esto lo podemos cambiar por c, y eso es c veces alfa. Entonces, hemos probado que dos veces el coeficiente de x al cuadrado más una vez el coeficiente de x es igual al término libre. Y por lo tanto, el producto por escalar es cerrado en S. Con esto concluimos que S es un subespacio vectorial de los polinomios de a lo más grado 2. Espero que estos ejercicios hayan sido de su ayuda y cualquier duda o consulta la pueden realizar y estaré atento para poder resolverlo. Nos vemos.